Hace 8 o 9 años, cuando vivía en la ciudad de Daegu, en Corea, pues yo tengo la costumbre, por gracia de Dios, de levantarme temprano a caminar. Entonces ese día, pues estaba caminando, era un poco más tarde de lo normal, y estaba por un camino que había muy cerca de donde vivíamos, que había un río justo al lado, y al lado del río pues hay un camino donde yo siempre me gustaba andar y aprovechar siempre ese tiempo, ¿no? Para darle gracias a Dios, para orar, para meditar la palabra. Y recuerdo pues que iba caminando tranquilamente por ese camino y de repente escuché un ruido muy extraño, un ruido seco. Entonces empecé a mirar porque oí un grito también y justo al lado del camino había unos apartamentos de una altura de 15 pisos aproximadamente, y ese ruido era que una joven, una adolescente, se había tirado desde el 15º piso. Y por supuesto había fallecido, ¿verdad? Y fue ahí, cuando yo pasaba, fue tremendo, me quedé impactado de verdad. Esa muchacha con toda la vida por delante se había tirado desde un 15º piso, allí de buena mañana, ¡pum! Murió en el acto. Pero yo me acuerdo de esa imagen, me quedé muy impactado, ¿verdad? Y yo pensaba, digo, ¿qué habrá llevado a esta joven que tiene toda la vida por delante, ¿verdad? Era una adolescente. ¿Qué le habrá llevado a tomar esa decisión? Mucha gente llega a un punto que no ve camino, piensa que ya no hay manera, que llegan al final, tiran la toalla, están desanimados totalmente y llegan a tomar ese tipo de decisiones. Aquí en Corea hay mucha presión a los estudiantes. Aquí hay mucha competencia, ¿verdad? Y desde que son bien niños de primaria, no solo les llevan al colegio, sino que les meten en academias, ¿no? Piano, inglés, matemáticas. Se pasan los niños de primaria, apenas 6 años, aparte que el nivel en la escuela ya les exige mucho, luego aparte les meten directamente en academias y los niños de 6 años pues están hasta las 9 de la noche estudiando, sin parar. Eso lo hacen la mayoría de las personas porque hay mucha competencia, entonces les presionan mucho porque el anhelo de sus padres, de todos los padres, es que sus hijos puedan estudiar en las mejores universidades. Y para eso necesitan tener una puntuación bien alta. Entonces, dependiendo de la universidad que te gradúas, puedes acceder a un trabajo bueno o no. Por eso, de verdad, desde que son bien pequeños, hay mucha competencia y les presionan, y al final, si uno no estudia bien, si no está quedando entre los mejores de la clase, pues los padres, lamentablemente, pues les tratan mal, les molestan, les agobian, sin darse cuenta, porque por supuesto los padres aman a sus hijos, pero sin darse cuenta les exigen tanto, siendo aún niños, que hay tanta presión que Corea, por ejemplo, es uno de los países con mayor índice de suicidio de jóvenes, de adolescentes, de todo el mundo. Entonces, quizás, a través de esas situaciones, esa joven no podría estudiar, si no estudiaba ya no podía entrar a una buena universidad, y quizás a través de eso, por problemas familiares, ya vio que no había camino. Tenía toda la vida por delante, pero pensó que no había camino y se tiró de un 15º piso. Tremendo, ¿verdad? Hay una persona también cercana a la familia, y esa persona, sus padres son tienen mucha economía, y tienen 2 hijos, ya son mayores, y esa persona en particular, la hija, estudió muy bien, se graduó en la mejor universidad de aquí de Corea, era una chica guapa, en fin, tenía humanamente muchísimas cosas buenas, ¿verdad? Pero su madre es muy budista,
ella siempre hacía idolatría constantemente toda su vida. No solo idolatría, iba a los adivinos, a los chamanes, para cualquier decisión pequeña, ella siempre iba ahí. Entonces, esta muchacha, pues bueno, pues ya realmente empezó a tener problemas, a pesar de que tenía todo humanamente bueno, empezó a tener problemas, empezó pues a alimentarse mal, a engordar, ya se encerró en casa, ya no sale, luego últimamente ha salido, pero tiene problemas, se pone a discutir con las personas y realmente todo eso es por el problema espiritual que ha heredado de sus padres y realmente esta muchacha está teniendo pensamientos de suicidio. Por supuesto, estamos orando para compartirle el Evangelio. Pero hay gente, muchas personas, más de las que imaginamos, que están a nuestro alrededor, que están teniendo estas situaciones y desgraciadamente también creyentes. Hay gente que tiene a Cristo en su corazón, pero realmente están sufriendo y llega un momento que también le empiezan a venir pensamientos suicidas. Empiezan a decir, bueno, no soy nada, ¿no? Hay algunos que piensan que no son nada, piensan que no valen nada, que no puedo, que no hay camino, no tienen propósito para su vida, no tienen esperanza. Pero todo esto, realmente, su origen principal son problemas espirituales ocultos. Todo lo que lleva a tener esos pensamientos de suicidio son problemas espirituales ocultos. Porque vemos claramente que en la palabra de Dios habla claramente en Éxodo 20:13, dice, no matarás. No es el deseo de Dios el suicidio, en absoluto. Dios es el que nos ha dado la vida, el autor, el creador de nuestras vidas, y solo Él tiene el derecho de dar la vida y de quitarla. Por eso, en primer lugar, y tiene que quedar bien claro conforme a la palabra, Él dice no matarás, y cuando dice no matarás, no se refiere solo a matar a otros, sino a nosotros mismos. Nuestra vida es de Dios, y solo Él tiene la autoridad, el derecho de dar y de quitar la vida sobre su creación. Pero aparte de Dios, la palabra nos habla de este Satanás. Satanás significa el adversario de Dios. Y él, el mismo Señor, está hablando claramente en Juan 8:44, que él es homicida desde el principio, dice la palabra en Juan 8:44. Él es homicida desde el principio. El mismo Señor dice en Juan 10:10 que este ser homicida vino a hurtar, matar y destruir. Él es homicida y viene a hurtar, matar y destruir. Por eso hay que distinguir conforme a la palabra el culpable de este problema. Porque Dios en su amor nos creó para estar con Él a su imagen y de esa manera poder ser felices. Y nos dio un propósito que era dominar, sojuzgar, gobernar toda la tierra. El hombre vivía conforme al principio de Dios, absolutamente feliz. Estaba disfrutando constantemente de Dios, tenía un sentido, un propósito para su vida que Dios le había dado. En ese tiempo, por supuesto, no había ningún pensamiento de suicidio, en absoluto. Pero este ser que vino a matar, este homicida desde el principio, que es Satanás, hizo que el hombre perdiera el pacto que Dios le había dado. Y eso es muy importante que estemos entendiéndolo. Él hizo que perdiéramos la palabra. Muy importante, porque la principal manera para relacionarnos con Dios es a través de la palabra, tomando su pacto. Y ahí el hombre quedó separado de Dios y todo cambió. Dice en Efesios 2:1 que en ese momento dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense, el hombre, al quedar separado de Dios, murió espiritualmente.
Por eso dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí el hombre, que había sido creado para estar centrado, administrado, gobernado por Dios y de esa manera ser feliz y tener verdadera paz y felicidad, empezó el hombre separado de Dios a vivir en el yo. Ahí empezó en el yo. Y ahí él empezó a tener su propio plan, sus propios deseos, sus propias ambiciones, pensando que él era el centro del mundo y que él podía hacer todo. Por supuesto, el hombre separado de Dios no es nada, el yo es un fracaso absoluto. Pero el hombre, por supuesto, separado de Dios, no lo sabe, piensa que Él es el centro, que todo tiene que ser a su manera. En Efesios 2:2 nos explica que el hombre no solo empezó a vivir en el yo, dice que empezó a vivir siguiendo, fíjense, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice la palabra. Es decir, que el hombre separado de Dios, viviendo en el yo, empezó a ser controlado por Satanás. Y Satanás, que es astuto, para poder estar destruyéndonos, matándonos, lo que hace es empezar a poner unos valores que son los valores que está enseñando este mundo, cuyo príncipe es Satanás. Y este mundo nos da unos valores que el hombre separado de Dios empieza a asumir, empieza a buscar, pero totalmente esos valores son falsos, no dan la respuesta. Entonces, ¿qué valores crea, por ejemplo, Satanás a través de este mundo? Pues empieza a decirte, bueno, lo importante es que tengas dinero, ¿verdad? Este mundo enseña que si quieres ser alguien, que si quieres de verdad tener verdadero éxito, tienes que tener dinero. Eso es lo que enseña este mundo. Pero la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero como las personas viven en el yo, separadas de Dios, empiezan a seguir la corriente de este mundo. Hay que tener dinero. Y empiezan a entregar sus vidas por el dinero. Totalmente, lo importante es el dinero. Da igual que no cuide a mi familia, lo importante es ganar dinero. Es lo principal, el dinero. Pero muchos, aunque se esfuerzan por tener dinero, al estar en maldición, el dinero no lo alcanzan. No tienen dinero. Entonces no funciona, se sienten frustrados y empiezan a haber heridas en sus vidas. Satanás obra de esas maneras. Entonces, uno empieza a tener heridas. Y como se siente mal, dice en Efesios 2:3, que no solo empiezas a seguir la corriente de este mundo, dice que vivíamos con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, como uno se siente mal porque no consigue sus objetivos, no consigues el dinero, te frustras, te sientes mal, tienes estrés y empiezas a buscar respuesta en cosas de la carne. Empiezas a buscar cosas como el alcohol, las drogas, el juego, cosas que te crean adicción y que te dan más problemas. Por eso, a través de la corriente de este mundo, las personas empiezan a tener heridas en su corazón, empiezan a tener esos pensamientos de suicidio porque no consiguen la meta que ellos quieren. Este mundo también, Satanás a través del mundo dice, bueno, tú tienes que ser guapo y te dan un modelo, un estereotipo de lo que tienes que ser realmente para ser exitoso, famoso, para ser el número uno. Y para las mujeres, los modelos, vemos que los modelos, las que están por ahí enseñando la ropa, vemos que totalmente son mujeres muy delgadas, ¿verdad? Y ese modelo que enseña este mundo, pues eso las jóvenes, pues realmente quieren ser así, piensan
que para ser una mujer atractiva tienes que ser conforme a ese modelo que te da este mundo. Hay que ser delgadísima y si no, no valgo. Si no, soy alguien totalmente fracasada, ¿verdad? Por eso tantas jóvenes engañadas por la corriente de este mundo, por Satanás, intentan ser guapas y piensan que ser guapa es ser muy delgada, como esas modelos. Por eso empiezan a haber problemas de anorexia. Muchas jóvenes incluso han perdido la vida porque empiezan a comer poco, comen, vomitan adrede para no engordar, y todo es un engaño tremendo. Porque Satanás, a través de la corriente de este mundo, él constantemente está trayendo heridas, problemas, que hacen que las personas empiecen a tener pensamientos de suicidio. Porque pienso, no valgo nada, no doy la talla, como no soy como esa modelo de delgada, ya me siento totalmente como alguien feo, alguien que no vale, que no da la talla, que me desprecian los amigos. De esa manera obra Satanás. También Satanás, a través de este mundo, dice, tienes que ser famoso, tienes que tener éxito. Y muchos jóvenes también, y mayores, quieren tener éxito, fama, poder, porque es lo que enseña este mundo. Y como yo estoy guiado por mi yo, engañado por Satanás, empiezo a intentar conseguir esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que no lo consigo y hay heridas. Por eso empiezo a buscar para tener respuesta y puedo empezar a ir a los adivinos, ¿verdad? Hay muchos empresarios, yo recuerdo, que para que sus negocios funcionaran, vemos que buscan adivinos. En muchas tiendas vemos que en negocios, en restaurantes, aquí en Corea también, tienen sus amuletos, porque piensan que de esa manera le va a funcionar bien el negocio, porque la cultura es lo que les enseña y Satanás está detrás de la corriente de ese mundo. Entonces empiezan a hacer eso por ignorancia, pero ahí Satanás y los demonios entran y empiezan a abrir puertas a los demonios, a sus vidas, y su estado espiritual empieza a caer grandemente. Eso hace que tengas también problemas mentales y empiezas a tener esos pensamientos de suicidio. Son maneras que hace Satanás, pero realmente, conforme a la palabra, vemos que los pensamientos de suicidio, su origen, son esos problemas ocultos, espirituales, conforme nos enseña la palabra de Dios. Por eso cada vez esas personas, como no funciona su vida, se empiezan a aislar, se aíslan, no quieren salir de casa. ¿Cuántos jóvenes hay que están metidos totalmente en su habitación? Y empiezan ahí, ¿qué hacen? Pues empiezan a centrarse en Internet, y ahí empiezan a tener adicción, pornografía, lujuria, juegos. Eso es lo que están haciendo, desgraciadamente, y ahí están abriendo más puertas todavía a Satanás. Entonces llega un momento que muchos de ellos empiezan a tener esos pensamientos suicidas, porque muchas personas que se han intentado suicidar, muchos de ellos, dan el testimonio de que oían una voz que le decía, tírate, tírate. Muchos oían voces, ¿verdad? Y la gente del mundo no sabe lo que es eso, piensan que es esquizofrenia, pero conforme a la palabra de Dios vemos que está Satanás y los demonios, y que ellos obran de esa manera. Muchas personas van a hacer idolatría, buscando respuesta porque no le funcionan las cosas como ellos quieren. Hay un problema familiar grave, entonces ¿qué hacen? Van al ídolo. En todas las religiones hay ídolos. Pero en 1 Corintios 10:20 dice que detrás de los ídolos está Satanás y los demonios. Vemos en Éxodo 20, 4 y 5 que la idolatría trae maldición hasta la tercera y la cuarta generación. Crea problemas espirituales graves. Por eso hay gente que se llega desgraciadamente a suicidar y vemos que es algo familiar, es una herencia familiar. En su familia hay muchas personas, desgraciadamente, que también cometieron suicidio y no pueden cortar esa maldición familiar humanamente porque es un problema espiritual. Por eso muchas personas están sufriendo con esos pensamientos, pero nosotros, conforme a la palabra de Dios, que es la verdad,
Tenemos que saber que realmente el origen son esos problemas espirituales ocultos que no se pueden ver con nuestros ojos. Por supuesto, si ellos van a un hospital, si piden ayuda psicológica a un psiquiatra, no es que sea realmente nada malo, incluso en cierto modo les puede dar alivio, ayuda, porque es bueno que ellos puedan hablar con personas y expresarle cómo se sienten, ¿verdad? Pero el problema es que no tienen la verdadera solución para ellos, porque la solución, como es un problema espiritual, tiene que ser una solución espiritual. Y le pueden dar buenos consejos, incluso les pueden dar fármacos para aliviar eventualmente su situación, pero desgraciadamente no pueden darle la respuesta, porque es un problema de origen espiritual. Por eso la respuesta la encontramos a través de la palabra de Dios, que es la verdad. Los 66 libros de la Biblia están enfatizando en la respuesta de Dios. Jesús vino para salvarnos, justamente también de esos pensamientos suicidas. Y Él, como dice en Mateo 1:21, es el Salvador. Él vino para salvarnos exactamente de esa raíz, de ese problema fundamental que no se ve con nuestros ojos y que solo la palabra de Dios está explicando claramente. Para poder salvarnos, Él vino y hizo el trabajo, la profesión de Cristo el ungido. Dice la palabra en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cristo, el ungido, Él fue el ungido por Dios, el escogido por Dios para cumplir 3 oficios muy importantes. En primer lugar, para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Por eso Él, como profeta, el verdadero profeta, Él nos habló claramente de parte de Dios a toda la humanidad que es el único camino, la verdad y la vida. Él dio esa buena noticia, que Dios por su gracia, por misericordia, ha abierto un camino que va de Dios al hombre para poder salvarnos, para sacarnos de esos pensamientos de suicidio. Él también, dice la palabra, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y esa es la función de sacerdote. Como el verdadero sacerdote vino a quebrantarnos, a perdonar esos pecados que quebrantan nuestro corazón. Vino a libertar a los cautivos, a liberarnos del pecado pasado, presente y futuro, y abrir nuestros ojos espirituales, porque Él, como el verdadero sacerdote, pagó por todos nuestros pecados, quebrantó toda maldición y todo desastre. Jesús es el Cristo. Y también dice la palabra, a poner en libertad a los oprimidos. Y Él vino como rey a vencer a Satanás. Porque Satanás, cuando estás separado de Dios, está oprimiendo tu vida. Y una manera suya para oprimir grandemente es esos pensamientos de suicidio. Por eso la verdadera respuesta es la respuesta que la palabra de Dios, que es la verdad, nos da. Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas. A través de Jesús el Cristo, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús el Cristo como nuestro Señor y Salvador y lo recibimos en nuestro corazón, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Ya Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo, porque el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y ya en ese momento podemos disfrutar de la verdadera vida, de que Dios está junto a mí. Ahí empiezo a recobrar una identidad tremenda. En ese momento empiezo a saber, por gracia de Dios, quién soy. Soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre. Él me guarda, me protege. Él está conmigo a través del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, porque Satanás
cuando está engañándonos, él nos dice: tú no eres nadie, tú no vales nada. Pero a través de Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás, sabemos quién somos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y no solo eso, Satanás decía: esta vida no tiene ningún valor, no tiene ningún propósito. A través de eso vienen pensamientos de suicidio. Pero en Cristo sabemos que nuestra vida es para glorificar a Dios. Nuestra misión es que el reino de Dios se establezca, que la gente pueda conocer a Jesús el Cristo. Y con Satanás no puedes. Eso nos decía, ¿verdad? Y la gente en su debilidad, en su engaño, tenía pensamientos de suicidio. Pero a través de Jesús el Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para ser sus testigos. Por eso, en el nombre de Jesús el Cristo, les bendigo. Si tenemos pensamientos de suicidio, que sepamos que es un problema espiritual, pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él vino para salvarnos de ese problema. Él es la única solución que es suficiente, completa y todas las cosas. A través de Jesús el Cristo tenemos la respuesta. Pero hay muchos creyentes que desgraciadamente, a pesar de tener a Jesucristo en su corazón, están sufriendo con este problema. Se están desanimados, no tienen fuerza y no están realmente disfrutando, incluso llegan a tener pensamientos de suicidio. Por supuesto, eso es la obra de Satanás, que ha hecho que pierdan la palabra, porque la palabra de Dios, realmente ahí tenemos toda la respuesta en la palabra del Evangelio. Por eso, como decíamos, este Satanás que es astuto y que es homicida desde el principio, en el principio, en Génesis 3, lo que hizo fue que el hombre perdiera la palabra. Ahí empezaron todos los problemas. Al quedar separado de Dios y en maldición, ahí empezó realmente, esa es la raíz de todos los problemas, incluido sobre todo el pensamiento de suicidio. Por eso, como creyentes, podemos estar en esa situación, pero que no seamos engañados. Vemos cómo en Números, vemos la palabra de Dios, como en Números 14, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, Moisés envía 12 espías allí, ¿verdad? Los envía allí. Y cuando regresan de inspeccionar la tierra de Canaán, que habían ido a espiarla a ver qué había, ¿no? Entonces regresan, dice la palabra que 10 de ellos se empiezan a quejar, dicen: es imposible, esta tierra es imposible que la conquistemos. Hemos cruzado el desierto, hemos dejado Egipto y ahora resulta que no vamos a poder conquistar esta tierra porque hay gigantes, hay murallas, hay castillos. Iban con queja, con incredulidad. Hubo 2, Josué y Caleb, que ellos se aferraban fuertemente a la palabra, tenían seguridad de que eran hijos de Dios. Por eso ellos decían, veían con ojos distintos, porque disfrutaban de ese poder espiritual. Ellos decían: sí que la vamos a conquistar. Esta es una tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban frotándose a las manos de esa tierra tan bonita que Dios les iba a dar. Por eso estaban agradecidos a Dios. Pero por causa de esos 10, dice que la gente, el pueblo, empezó a quejarse hasta el punto que dijeron: me gustaría que me quitaran la vida, querían morirse, tenían pensamientos de suicidio. Porque estaban totalmente en incredulidad, sin tomar la palabra de Dios, estaban desanimados ya tanto tiempo y durante el desierto no habían cambiado para nada esas heridas que tenían en sus corazones, esos pensamientos incorrectos, y aunque eran hijos de Dios, por no estar aferrándose a la palabra, por no tener sanidad en sus vidas, estaban siendo engañados totalmente hasta el punto que le pedían a Dios que le quitara su vida, que les gustaría morir. ¿Para qué tenían que haber salido de Egipto?, decían, ¿no? Entonces también vemos al profeta Elías, cómo después de que Dios lo utilizó grandemente en Primera de Reyes 18, ahí hizo esa guerra espiritual en el Monte Carmelo, donde a través de él Dios obró grandemente, envió fuego del cielo y quemó ese sacrificio.
A través de eso mataron a 850 profetas falsos. Y realmente fue una victoria espiritual. Pero dice la palabra en Primera de Reyes 19 que cuando Elías ya estaba tranquilo, pero la mujer del rey Acab, Jezabel, cuando se enteró, esta mujer envió un mensajero a Elías y le dijo que antes del día siguiente lo iba a matar. Entonces, Elías, que Dios le había utilizado grandemente, ahí empezó a temer, tuvo miedo, dejó de aferrarse a la palabra. Dice la palabra que salió corriendo Elías, con un temor tremendo, y se fue al desierto a Beerseba, dijo a su criado que se quedara ahí, y se metió directo, corriendo al desierto, y cuando ya no tenía fuerzas, dice que se plantó, se sentó debajo de un enebro, y dijo: Señor, quítame la vida. Empezó a tener también, a causa del temor, por perder la palabra, esos pensamientos totalmente de suicidio. Y ya pensaba él que ya lo iban a matar, que todo había concluido, que no había camino, que no había dirección. Eso es lo que él pensó. Por eso tiró la toalla. Señor, quítame la vida, dijo el Señor. Y podemos, como creyentes también, estar teniendo ese tipo de situaciones, pensar que ya ha acabado, que ya no hay camino delante, que no tengo fuerzas, que no valgo nada. Eso es una mentira de Satanás. Satanás es mentiroso y padre de mentira, y él obra para que perdamos la palabra. Por eso, si perdemos la palabra, aunque seamos hijos de Dios, Satanás nos puede engañar y podemos encontrarnos en esa situación. Pero Dios nos ha escogido y Él no se equivoca. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, aunque Elías estaba en esa situación, dice la palabra que Dios envió a su ángel y le dio alimento, descansó, envió otra vez y le llevó comida, comió y le dijo: Elías, aliméntate, que tienes que ir al monte Horeb. Dice que caminó 40 días, 40 noches y llegó al monte de Horeb. Allí, ¿qué pasó? Dios le dio la palabra concentradamente. Porque a través de la palabra del Evangelio, que es Jesucristo, tenemos la sanidad, tenemos el poder, tenemos la dirección, y con la palabra concentradamente en el monte Horeb, y siempre que en la Biblia vemos esos montes, ahí son sitios importantes donde realmente Dios obra con las personas para que se concentren en Él, en su palabra, y ahí, si nos fijamos, Dios cambia sus vidas, como hizo con Moisés en el monte Horeb, como hizo con Jacob en el monte Peniel, y con los discípulos en el monte del Olivar. Por eso allí Él le dio concentradamente la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es espíritu y vida, que es sanidad para nuestros huesos. Y allí Elías, que tenía esos pensamientos de suicidio, cambió, recibió sanidad, empezó a tomar la palabra y hubo un milagro. Y lo que parecía al final fue un nuevo comienzo para Elías. Ahí Elías empezó a recibir un nuevo poder, una nueva visión, una nueva dirección. Dios le dijo que lo iba a levantar para ungir reyes, que tenía que traspasar el pacto al siguiente discípulo, que era Eliseo, que había 7.000 que no habían doblado la rodilla a Baal. Tenía Dios preparado 7.000 discípulos, 7.000 remanentes. Por eso es muy importante que estemos entendiendo que los pensamientos suicidas, su origen son problemas espirituales ocultos, son un engaño de Satanás. Pero a través del Evangelio de Jesús el Cristo hay respuesta, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si somos creyentes y tenemos ese problema, que no nos desanimemos. Es porque hemos perdido la palabra, y aunque tenemos a Cristo, sin darnos cuenta seguimos en el yo, seguimos haciendo lo que nosotros creemos, pensamos, y ahí Satanás nos engaña. Porque aunque tengamos a Cristo, si seguimos siendo los dueños de nuestra vida, no funciona. Pero Dios, por su gracia, no se ha equivocado con nosotros. Por eso que estemos restaurando como Elías,
ese tiempo de concentración, ese tiempo de tomar la palabra de Dios. Estos días había una noticia, una muchacha se quería suicidar y estaba arriba de un puente, estaba a punto de tirarse, lo había decidido ya, joven, totalmente tenía esos pensamientos de suicidio y ya habían calado tanto que estaba ya preparada para tirarse. La noticia decía que un policía llegó y gloria a Dios porque ese policía era creyente y ese policía conocía de verdad el origen de ese problema, por eso le dio la solución. Empezó, dice, a predicarle la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, tiene ese poder. Esa muchacha a través de la palabra, Dios le habló y paró. No se suicidó, se pudo salvar. Por eso, ese es el poder de la palabra. Hace unos años me pude encontrar con una persona que estaba en esa situación. Estaba desanimada totalmente. Pensaba que había llegado al final, que no había camino, que todo realmente había terminado. No veía camino, no tenía fuerza. Tenía pensamientos suicidas. ¿Y saben qué? Era un engaño tremendo. Tenía todo. No le faltaba nada. Era una mentira que Satanás le había metido porque no se estaba aferrando a la palabra de Dios. Por eso, por gracia de Dios, empecé a ayudarle a que tomara la palabra. Hasta el punto que le pude regalar una Biblia y le dije, empieza a leer en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque de esa manera uno lee, escucha, mira, todo eso. Entonces se va grabando la palabra, porque en ese estado es difícil concentrarse. Y hay que ayudar, porque la clave es que puedan entrar la palabra de Dios, aunque sea un poco, que entre la palabra. Esa es la clave para recibir la sanidad. Y empezó a hacer eso, cada vez escuchaba más la palabra, se centraba, la transcribía, la memorizaba. Pasó el tiempo, Dios le dio sanidad, se estaba tomando pastillas, bastantes. Empezó él mismo a decidir, porque yo no dije nada, Dios le habló, empezó a ir quitándose pastillas, hasta el punto que ya no necesita ninguna pastilla. Dios le ha dado totalmente sanidad de esos pensamientos suicidas. Y Dios le está dando muchísimas respuestas. Por eso esa persona, esa dificultad, Él ya está ayudando a otras personas, hablándoles realmente de que a través de Jesús el Cristo, Dios nos da toda la respuesta. Por eso que no seamos engañados. Si nos empezamos a centrar un poco en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, Dios nos va a dar la misma respuesta a nuestras vidas. Por eso tenemos que empezar y ayudar a la gente que está en esa situación a darle la verdadera sanidad a través del Evangelio, a través de la palabra. Hay que dar la sanidad sin desanimarse, porque no es algo tan rápido, ¿verdad? Pero con fe, confiando que la palabra da 100% respuesta. Es la respuesta de Dios. Por eso, el día tiene 24 horas. A veces por ese problema pueden estar 23 horas y 55 minutos desanimados. Al principio pueden estar así. Pero si solo 5 minutos del día les ayudamos a experimentar el poder de Dios a través de la palabra, 5 minutos, poco a poco, eso es como si entra una semilla, ¿verdad? Poco a poco va a ir enraizando, poco a poco va a ir creciendo, poco a poco la raíz será más grande y poco a poco dará su fruto 100%, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso, aunque sea 5 minutos, que estemos ayudando a estas personas para que pueda entrar la palabra de Dios en sus vidas. 100% Dios va a hacer una gran obra, pero sin desanimarse, ¿verdad? Porque eso no es de repente, pero lo importante es continuar, que sea continuo, aunque sea poco, pero que sea continuo. Y ciertamente Dios en su horario va a dar gran respuesta. Hay que ayudarles. 5 cosas muy importantes. Que puedan experimentar la palabra profunda. Esa palabra que entre.
Luego, que hagan poco a poco esa oración profunda. Empezamos por la palabra, eso le va a dar más fuerza espiritual. Y luego la oración saldrá. Les ayudamos a tener oración profunda. Les podemos poner música cristiana instrumental, ¿verdad? Es una bendición y ayudarles a orar profundamente con esa palabra que han recibido. La tercera cosa, hay que enseñarles también, muy importante, un método muy bueno, la respiración profunda, la respiración abdominal, concentrándose en la palabra. Poco a poco ayudarles. Hay muchos vídeos de internet que nos enseñan esa respiración abdominal, donde uno de verdad se oxigena y se puede centrar en Dios. Hay que ayudarles. También, poco a poco, ayudarles a salir. Si empiezan a recibir fuerza con la palabra, con la oración, con esa respiración, como seguramente ellos estarán encerrados, porque siempre las personas que están sufriendo esa situación tienden a encerrarse, a aislarse. Poco a poco, a través de la palabra, ya llegará un momento que les podemos ayudar a cambiar de ambiente, muy importante, para que empiecen a hacer ejercicio. Tienen que hacer ejercicio profundo también. Y de esa manera, Dios les va dando esa sanidad completa que es el Evangelio. Y también, algo importante, ayudarles con la comida profunda, ¿verdad? El alimento también afecta, ¿verdad? Dios nos ha dado espíritu, alma y cuerpo. Y hay que ayudar principalmente con la parte espiritual, pero también con las otras partes para que puedan tener verdadera sanidad. Y ciertamente, de manera tranquila, vamos a ver el poder de Dios en sus vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y no importa que uno pueda estar en esa situación, que tenga ese pensamiento suicida. Realmente Cristo es la respuesta. Él es el único que nos puede salvar. Vemos el carcelero en Hechos 16:27. El carcelero de Pablo y Silas. Ellos estaban alabando a Dios de tal manera que Dios obró un terremoto, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas, y este carcelero en ese momento se sintió frustrado. Pensó que se habían escapado los presos, tuvo temor, porque normalmente cuando se escapaban los presos mataban al carcelero. Entonces él, en ese momento que pensaba que había fracasado, que era una vergüenza, que pensaba que no había camino, sacó su espada y se iba a matar. Pero entonces Pablo le dijo: alto, estamos aquí, no hemos salido. Entonces el hombre, dice la palabra, que entró y de rodillas le dijo: ¿qué tengo que hacer para creer, para recibir la salvación? Y en Hechos 16:31, Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dio la respuesta: si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, esa persona que tuvo pensamientos de suicidio, estaba a punto incluso de suicidarse, a través de Pablo pudo conocer que Jesús es el Cristo. Pudo ir al Señor porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Y Dios le dio verdadera respuesta. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que no estemos escuchando las mentiras de Satanás, que intenta darnos para engañarnos, para que estén entrando en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Satanás nos dice que no eres nada, pero el Señor, que es la verdad, nos dice en Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Satanás te puede hacer creer que eres débil, que no puedes, pero el Señor dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede parecer que no hay camino, eso es un engaño de Satanás, porque la palabra de Dios, que es la verdad, dice en Isaías 45:2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. El Señor abre camino donde no lo hay.
Satanás te puede engañar y te puede hacer sentir que tu vida no tiene sentido, no hay un propósito para ti. Pero en Cristo, Dios nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos escogió, Dios nos salvó, Dios nos está preparando porque tiene un plan y un propósito con nosotros, levantarnos como testigos para glorificar a Dios y predicar que Jesús es el Cristo. Y este Satanás mentiroso te puede hacer creer que no hay esperanza, pero el Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Si estamos sufriendo de esta situación, de esos pensamientos de suicidio, que podamos tomar fuertemente esta palabra e ir al Señor, que podamos creer que Jesús en la cruz ya ha consumado todo para nosotros. Si conocemos personas que están en medio de esa situación, el Señor le ha llamado para a través de usted darle respuesta como Pablo dio respuesta al carcelero. Desgraciadamente en este tiempo hay mucha gente así, pero es el horario para los evangelistas, para levantarse en el nombre de Jesús el Cristo y con la palabra que es respuesta de Dios, darles la respuesta del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son muy importantes, que no sean engañados, que a través del Evangelio puedan saber cuál es esa identidad y autoridad tan tremenda que Dios les ha dado, cuál es esa misión tan preciosa que Dios está haciendo y va a hacer a través de nuestras vidas. Que podamos levantarnos e ir a esos lugares abandonados, donde están personas con esos pensamientos de suicidio, que nadie les puede dar respuesta. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de ustedes, Dios les va a dar la verdadera respuesta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque por tu gracia nos has sacado de la maldición, del pecado, de la muerte. Nos has dado una nueva vida por tu gracia. Señor, que podamos entregarnos todo lo que somos, todo lo que tenemos para tu gloria. Que podamos levantarnos como esos discípulos, esos evangelistas, en el lugar donde nos has puesto. Señor, en este tiempo Satanás está obrando grandemente y está engañando a muchas personas con esos pensamientos de suicidio. También entre ellos hay hermanos, hermanas. Padre, que podamos estar levantando, teniendo esa fuerza y ese poder espiritual para darles la respuesta de que Jesús es el Cristo, que podamos ayudarles a que tu palabra, que es viva y eficaz, esté entrando en sus vidas, a que se puedan restaurar con el Evangelio. Padre, obra con poder, abre las puertas. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.